presidente de la República, Gabriel Boric, expresó no tener ningún problema en dialogar con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el crimen organizado. El gobierno destacó una importante disminución en los hechos de violencia rural en la región de la Araucanía. Tras varias horas de discusión, la diputada Carol Cariola fue electa como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y será la primera militante comunista en presidir el Congreso. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Acompáñennos a revisar toda la actualidad informativa a lo largo del país. Bueno, como lo pudieron notar, tenemos nuevo integrante de Portavoz Noticias, así que le damos la bienvenida a Lucas, bienvenido, y comenzamos a revisar el reporte de esta jornada. El presidente de la República, Gabriel Boric, respondió la mañana de este martes a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo emplazó a conversar personalmente ante las tensiones diplomáticas que ha generado el caso del ex militar Ronald Ojeda. El exteniente venezolano, que se mantenía con asilo político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero y hallado muerto 10 días después. Consultado si hablará directamente con Nicolás Maduro o vía telefónica, el presidente Boric no descartó ninguna alternativa, apuntando que se encuentra disponible. Junto con lo anterior, el mandatario también tuvo palabras para valorar positivamente que Maduro reconozca la existencia del Tren de Aragua y se mostró disponible a conversar respecto a la problemática del crimen organizado que ya se ha instaurado a lo largo de Latinoamérica. Escuchemos las declaraciones del presidente. Me parece importante de las palabras de ayer del presidente Maduro, uno, el reconocimiento de la existencia y peligrosidad del Tren de Aragua. Creo que eso, tal como las rectificaciones que hubo durante la semana pasada, es un avance respecto a lo que había sido anteriormente. En segundo lugar, nosotros estamos disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarios para combatir el crimen internacional y el crimen transnacional, porque es un problema que tenemos en toda la región, en toda América Latina, y que no se puede enfrentar solamente encerrado en nuestras fronteras nacionales. Yo estoy disponible entre presidentes, permanentemente conversamos entre presidentes de América Latina. Si acá lo importante, más allá de la retórica y más allá de las palabras, es que haya colaboración concreta. Y por lo tanto lo que le corresponde a Venezuela es colaborar y ojalá cumplir y entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo como es el asesinato del exteniente Ojeda. El delegado presidencial de la región de la Araucanía destacó una importante tendencia a la baja en hechos de violencia rural en la región. En particular, destaca la disminución de los ataques incendiarios que han bajado un 46% respecto al año 2023. Los detalles los revisamos en Universidad Autónoma Televisión. Luego de que el fin de semana llegara a término sin aviso de algún hecho de violencia rural en la Araucanía, se entregan cifras positivas desde el comité de trabajo que conforma el Ejército, la Policía de Investigaciones y Carabineros. Las cifras indican que la violencia rural disminuyó en un 37%, pero la que destaca entre los datos estadísticos es la de los ataques incendiarios. En comparación con el año 2023 han disminuido en un 46%, y si consideramos la cifra más alta que hubo en 2021, la disminución alcanza el 50%. Hay un trabajo conjunto con una estrategia de capacidades mixtas entre Carabineros y la PDI. Por lo tanto, esa es la base de por qué ha bajado todo esto hecho en la región. Ha habido un esfuerzo muy fuerte de las tres instituciones, lógicamente apoyado por el gobierno regional, en poder bajar estos incidentes. Por otra parte, el aumento de las detenciones fue de un 20%. Aquí se destacó el gran aporte que traerá consigo la inauguración de las nuevas cámaras que se ubican en la Ruta 5 Sur, que desde Coyipulli hasta Freire estarán captando por medio de inteligencia artificial y alta resolución movimientos nocturnos, patentes e incluso los rostros de los conductores que transiten aquella ruta. En materia delictual en sectores residenciales y tráfico de drogas, se hace un llamado. El llamado, porque también muchas veces nos pasa que en la comunidad nos dicen, mire, ¿sabe qué? En este sector hay una casa que se está dedicando a cometer delito, o más bien hay personas que hacen uso de esa casa, muchas veces abandonada, para tomárselas y cometer delitos, que por favor hagan la denuncia formal con el objeto de que el sistema pueda ir hacia ese lugar y tomar las medidas.
Se aseguró también que se profundizará en una colaboración activa con los municipios, con el objetivo de sacar de circulación a personas con orden de detención vigente, buscando disminuir delitos como el robo. La Municipalidad de Punta Arenas tomará acciones judiciales para revertir el fallo de la Dirección de Presupuestos, que ordena descontar del Fondo Común Municipal 1.000 millones de pesos el próximo mes y más de 3.400 millones durante el año en curso. Más información en la nota de ITV Patagonia. La Dirección de Presupuestos DIPRES pretende para el próximo mes descontar de manera automática a través de la Tesorería Nacional de la República 1.000 millones y un poco más de 3.400 millones para este año del Fondo Común de la Municipalidad de Punta Arenas. Ante esto, se determinó reclamar en contra de este fallo al encontrar vicios de legalidad y arbitrariedad por medio de la existencia de argumentos de orden constitucional, administrativo y laboral. Y lo que buscamos finalmente es que este impacto no llegue, porque es un impacto directamente que afecta a los vecinos de nuestra ciudad y también a los de Puerto Natales. Por eso que lo que buscamos era poder tener una buena respuesta. En paralelo, tal como le informamos, estamos haciendo todas las gestiones jurídicas para que esto quede sin efecto, ya que a nuestro juicio es una resolución arbitraria, y es por eso que hemos contratado al excontralor Ramiro Mendoza para generar todas las acciones en derecho para impedir que esta resolución tenga efectos y que por supuesto perjudique a los habitantes de Punta Arenas. Las acciones judiciales buscan suspender o dejar sin efecto esta resolución que produce un evidente perjuicio para el organismo, para luego de ello estudiar y emprender otras vías legales que permitan discutir sobre el fondo del asunto. Después de haber conversado con varios estudios jurídicos, todos llegando a la convicción de que efectivamente esta resolución tiene una ilegalidad y una arbitrariedad, por cuanto los montos que allí se señalan, no son los correctos ni tampoco corresponde al municipio que efectúe su pago. Es por esto que don Ramiro Mendoza va a tomar la representación de esta causa, va a elaborar un informe en derecho que avala nuestra posición y además vamos a tomar las acciones legales para suspender y no permitir que se efectúen los cobros que vienen ahora en el mes de mayo en adelante hasta el mes de diciembre. La Municipalidad de Puerto Natales también se verá afectada con esta medida y TV Noticias intentó obtener una declaración al respecto de la alcaldesa Antonieta Oyarzo. Sin embargo, su equipo de comunicaciones indicó que por el momento no se referiría al tema. Más de 1 tonelada de droga entre marihuana y clorhidrato de cocaína fue incautada en la región de Antofagasta. Este es el operativo más importante llevado a cabo en la región en los últimos 2 años. Los detalles los revisamos con Antofagasta Televisión. Durante este lunes se informó sobre un operativo de carabineros que permitió la incautación de más de 1 tonelada de droga entre marihuana y clorhidrato de cocaína en un procedimiento que permitió la detención de una persona. Se genera a raíz de un control vehicular policial preventivo en la comuna de Taltal, luego de haberse efectuado un seguimiento desde la Ruta 1, lo que permitió la detención de su conductor y de este camión 3/4 que mantenía en su interior esta cantidad importante de droga que en definitiva ascienden a más de 1.000 kilos de marihuana y casi 21 kilos de clorhidrato de cocaína. Un exitoso procedimiento que se llevó a cabo por personal de Carabineros de Chile, las inmediaciones de la comuna de Taltal, que permitió la incautación de 1 tonelada de marihuana y 22 kilos de clorhidrato de cocaína, la detención de una persona y además la realización de algunas diligencias que culminaron en la entrada y registro a 3 domicilios en la comuna de Antofagasta. Según se indicó, en materia de incautación, este sería el procedimiento policial más importante de los últimos años en la región. A raíz de esta detención, posteriormente se genera una serie de diligencias investigativas de trabajo en conjunto con nuestro Ministerio Público, efectuándose el allanamiento a 3 inmuebles, uno en un campamento, 2 en el sector céntrico de Antofagasta, y obviamente está en pleno desarrollo con diligencias investigativas pendientes. Se indicó que se estaría frente a un cambio en las estrategias por parte del crimen organizado. Yo creo que es por todos conocido lo vulnerable que es nuestra frontera. Nosotros, mediante un trabajo de inteligencia, llegamos en definitiva, a trabajar lo más integradamente posible entre los carabineros de la región, de tal manera de no solamente abarcar la primera línea de control,
sino que también la línea de carretera e incluso mantener la información permanente con los carabineros territoriales de cada comuna. Y eso en definitiva obviamente que va generando cambio en la movilidad delictual. Y uno tiene que estar preparado para eso y lo importante es ir tratando de ir por delante de estos delincuentes de tal manera de poder lograr el objetivo. Cabe recordar que este operativo se encuentra en el marco del trabajo que realiza Carabineros con su personal territorial y de unidades especializadas en la zona fronteriza y las rutas de la región. Y tras una reñida votación, la diputada del Partido Comunista Carol Cariola se impuso por un voto de diferencia a la demócrata Johanna Pérez y se convirtió en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. De esta forma, Cariola se convirtió en la primera militante comunista que llega a presidir una de las dos ramas del Congreso en sus 112 años de historia. Hacemos un breve alto a las noticias y volvemos con la entrevista de salud de la semana. No se vayan. Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a ser parte. Donde nadie queda afuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. Yo le voy a abrir la puerta al censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. La incidencia de cáncer ha ido en aumento tanto en Chile como en el mundo. Actualmente la enfermedad es la segunda causa de muerte en el país y se espera que para el 2030 sea la primera causa de muerte en la población. Actualmente múltiples tipos de cáncer han aumentado de forma alarmante en adultos jóvenes. Esto tendría que ver con factores como mala alimentación, obesidad y sedentarismo. Para conversar de esto en detalle, tomamos contacto con el doctor Ricardo Silva, oncólogo del Centro de Cáncer de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Son muchos los casos de pacientes adultos jóvenes con cáncer. Hay una cifra que a simple vista parece haber aumentado, ¿no? ¿Cuál sería esa cifra? La tasa de casos, en el fondo, por 100.000 habitantes ha ido increciendo, sobre todo en pacientes menores de 65 años. En el fondo, desde el punto de vista práctico, la etiología en el fondo, la mayor cantidad de casos de cáncer históricamente era de edades típicamente sobre los 65 años y sigue siendo así. Lo que pasa es que da una sensación que datos muestran que esta curva de control de cáncer se ha tendido a estabilizar, por ejemplo, el cáncer colorectal a edades superiores a los 65 años por los mejores tratamientos, pero ha ido aumentando en la edad que uno no quiere que aumente tampoco, que es la edad más activa de los seres humanos, que en el fondo es antes de los 65 años. Claro, y doctor, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las razones que pueden explicar este aumento de la incidencia de una enfermedad como el cáncer en adultos jóvenes? ¿Cuáles son las principales causas? La verdad que es una pregunta que yo creo que se hace la mayoría de la audiencia y sobre todo los profesionales que se dedican a cáncer. Yo creo que hay probablemente dos aspectos. Uno es que sin duda que ahora el 2024, después que han pasado probablemente muchos años desde la aparición de muchos métodos diagnósticos avanzados, ¿cierto? Mejores métodos de tamizaje, de screening, hay más acceso en la población y probablemente ese puede ser un factor. Y el otro factor, evidentemente, que es los conocidos factores de riesgo, que lamentablemente muchos de ellos son modificables, pero que no son incorporados en la población a la altura para tener el impacto que debería ser en evitar este desarrollo de enfermedades como esta, que son, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, que en el fondo se tiende o se tendió en alguna época a normalizar como un aspecto que no era patológico a un nivel de producir riesgo de cáncer, ¿ya? Que eso está documentado. Hay cánceres que tienen asociaciones directas como cáncer de mama, por ejemplo, pero también la mayoría de los cánceres
El tabaquismo históricamente también es un hábito normalizado, lamentablemente, en la población, que es un veneno, en el fondo, prácticamente para la salud del ser humano, sumado a la contaminación ambiental, pero específicamente el cigarrillo. Lo preocupante es que también hay edades muy precoces de inicio del tabaco, y el tabaco no solamente puede producir cáncer de pulmón, sino que también hasta leucemia, en el fondo está descrito como factor de riesgo. Y el otro es el alcohol que también es un problema, sobre todo en nuestra población, que también tiene asociación sobre todo con muchos tumores de la esfera digestiva, y que lamentablemente también lo preocupante es que es en edades de debut del uso de alcohol en edades mucho más precoces. Hoy día vemos adolescentes que en el fondo ven el alcohol como algo normalizado, lamentablemente. ¿Qué tipos de cáncer son los que se dan más entre los adultos jóvenes? Usted mencionaba el cáncer de mama y el cáncer colorectal, pero ¿hay otros tipos de cáncer que también se dan, que sean comunes? En el caso de los cánceres, de otros cánceres que pudieran en el fondo debutar a edad más temprana, precisamente están todo el grupo de pacientes que tienen riesgo de ser cánceres hereditarios. El cáncer hereditario per se tiende a ser, tanto en mujer como en hombre, enfermedades que pueden tener un debut más precoz en la vida de una persona. Y por eso que los médicos generales y todos los médicos que hacen atención primaria, que muchas veces ven a los pacientes que no consultan precozmente, eh, hay que poner atención y darle hincapié a que en la ficha quede registrado el grupo de pacientes o de la población, tanto mujer como hombre, que tengan antecedentes familiares de cáncer fallecidos en etapas precoces. O sea, el típico paciente que te dice, ¿sabes qué? Mi mamá falleció de, no sé, pues, de cáncer de pulmón a los 35 años, 40 años, no era fumadora. O mi mamá falleció de cáncer de mama a los 40 años, jóvenes. En esos casos uno puede sospechar estos síndromes hereditarios, y ahí es donde uno ve, por ejemplo, cuando uno habla de cáncer pulmonar o cánceres de mama o cánceres de colon. Habitualmente cuando uno dice, y eso le puede dar a pacientes jóvenes, habitualmente uno ve que la mayoría de las veces cuando uno encuentra los datos son pacientes que tienen síndrome hereditario. Pero lo que estamos viendo, y lo preocupante, es que ahora estamos viendo cada vez más números que no se encasillan solamente en ese grupo, y que podrían estar dentro del grupo de los esporádicos, que en el fondo son los pacientes que desarrollan cáncer por factores más bien ambientales. ¿Puede pasar que el diagnóstico precoz no ocurra usualmente en esta población con estas edades? Porque al final, claro, usted hablaba de la responsabilidad del cuidado, pero también está la responsabilidad de que es consultar a tiempo para prevenir justamente estas enfermedades y también para informarse. Cuando los médicos hablamos con estos conceptos tan técnicos de screening, que en el fondo es como usar métodos diagnósticos que uno logre llegar a una población sana para evitar el desarrollo de una enfermedad, los screening en el fondo en cáncer tienen sus ventajas, pero también grandes desventajas porque no son perfectos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, fue el primero que marcó una tendencia en hacer que la edad de diagnóstico, perdón, de screening con estudios de sangre en deposiciones o endoscopía baja, conocida como la colonoscopía, ya no fuera a partir de los 50 años, que era históricamente el hacerse ese examen como prevención, sino que hacérselo a los 45 años. Y claro, en el fondo, esa es la misma duda que existe con todos los cánceres. Entonces uno tiene que evaluar de alguna u otra forma el riesgo de esa población. Como no va a existir probablemente una recomendación tan exacta, probablemente lo que se tiene que hacer es educar a la población respecto a los factores de riesgo, y también educarla eh, respecto de cuáles síntomas, por ejemplo, pueden ser de sospecha. Porque en el fondo, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando tengo la posibilidad de enseñar o explicarle a alguien que está en formación esto, si tú ves un dolor abdominal recurrente en cualquier persona, sea hombre o mujer, eh, en general que es policonsultante, la mayoría de las veces la sospecha que puede tener algo más allá de algo benigno va a ser probablemente más fácil de asimilarla en la idea de decir, bueno, este paciente tiene que ir a una endoscopía cuando tiene una edad mayor de 50 años probablemente, porque uno va a decir, bueno, ese paciente puede tener quizás un cáncer. Pero en general, cuando existen en el fondo pacientes mucho más jóvenes, y como es menos frecuente tener cáncer a esas edades, un dolor recurrente a veces pasa un poco desapercibido o viola, como decimos en Chile,
y como colon irritable, ¿cierto? O como que, no sé, pues, a lo mejor el paciente no tomó el medicamento, no dio el medicamento, o las indicaciones. Y ahí es donde hay que poner el foco. Por ejemplo, para que sepa la población, todo dolor abdominal recurrente, en el fondo, tiene que ser evaluado por un especialista. Y cuando uno dice evaluado, no implica que un paciente vaya a la consulta médica y un médico le diga, "Ah, le duele el estómago, tome una pastilla para que se le pase el dolor", sino que implica un interrogatorio detallado de la historia de ese paciente y un examen físico detallado y un seguimiento detallado. O sea, todo paciente que esté escuchando y que alguna vez consulte por dolor abdominal, la obligación de un médico, sea especialista o no especialista, es siempre decirle que tenga un control después de un seguimiento determinado de ese tratamiento. O sea, si el médico le dice este es un dolor abdominal inespecífico que puede ser un colon irritable, en el fondo, por favor acuda a su consulta control en una semana o en 10 días para saber cómo está. El dolor abdominal es probablemente el signo clínico, síntoma clínico, perdón, el síntoma más frecuente descrito como síntoma de debut a veces de cánceres digestivos en el fondo. Lo que pasa es que es muy confundente porque el dolor abdominal puede ser muchas otras cosas. Entonces, ahí es donde está el desafío. ¿Cómo llegar? Hay otros síntomas que son más fáciles de sospechar, pero también pueden ser confundentes, como por ejemplo los cambios del hábito intestinal, por ejemplo, que un paciente o una paciente mujer consulte a un médico y diga, bueno, un día tengo constipación, otro día tengo diarrea, paso a veces una semana sin hacer esto, sin ir al baño, y está esta cuestión errática que también lo produce la colopatía funcional típica, pero a veces el cáncer también produce eso. Entonces ahí es donde está la fineza que tiene que tener el especialista y el médico en detectar a ese paciente y seguirlo. Y casos como, por ejemplo, rectorragia, que en el fondo es que el paciente tenga en sangre de deposiciones, que hay algunas enfermedades inflamatorias que pueden producirlo, y por tanto ahí también puede haber un riesgo de equivocación. Y la única forma de no equivocarse o de tener menos riesgo de equivocarse es hacer ese seguimiento bien detallado y estricto. Perfecto. Y doctor, para ir cerrando, con respecto a los tratamientos, ¿cómo han evolucionado estos con respecto a estas cifras? Porque también ocurre que, claro, estamos acostumbrados a ver que el cáncer en la mayoría, si no es la mayoría, me corrige, de los casos se da ya en una etapa adulta, ya cercano a la vejez, pero esta población está en una etapa distinta, muchas veces con hijos pequeños, en una etapa donde están trabajando mucho, también el estrés es alto. Entonces, ¿cómo han evolucionado los tratamientos con respecto a la adaptación a estas etapas que están viviendo estas personas? Lamentablemente, cuando los pacientes tienen el diagnóstico de cáncer, se produce en el fondo un derrumbe familiar porque todos en el fondo le tenemos miedo a tener una enfermedad catastrófica, ¿ya? Eh, en general, yo te diría que los tratamientos no solamente han evolucionado, sino que también ha evolucionado la forma en que desde el punto de vista médico, y me refiero multidisciplinario, deben ser manejados estos pacientes. En el fondo, esto es como un símil de cómo se maneja, por ejemplo, un paciente que tiene poliadicción a drogas, por ejemplo, que requiere muchas veces de un psicólogo, psiquiatra, asistente social. En el fondo, yo diría que la evolución de la oncología médica y los tratamientos de los pacientes ha evolucionado principalmente en esos aspectos que me parece súper importante la pregunta y buscar la forma de responderla de la mejor forma porque nosotros que en la práctica clínica vemos todos los días pacientes de distintas edades, uno se da cuenta, yo por lo menos una opinión muy personal, me doy cuenta que a veces la adaptación de los pacientes que tienen mayor edad es mucho más fácil de canalizarla hacia el tratamiento que uno le va a indicar que un paciente joven, porque el paciente joven en el fondo tiene una expectativa de vida muy larga y en el fondo lo saca de su momento más funcional de su vida, donde está creando probablemente su familia, su vida económica, su seguridad económica, etcétera. Entonces, es un tremendo desafío para los hospitales y los centros de salud abordar a pacientes jóvenes, sobre todo considerando que muchas veces los tratamientos también los ponen en riesgo de lo que tiene que ver con fertilidad, ya no solamente en los tumores ginecológicos como mama o de mujeres, sino que también para el hombre también es importante. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que,
Claro, da la sensación, y es así, de que técnicamente en cuanto a fármacos y técnicas quirúrgicas se ha avanzado. Hay mucho más entrenamiento en Chile. Hay un equipo, o sea, una escuela de cirugía en general que ha tenido una explosión de desarrollo, porque muchos profesionales médicos chilenos precozmente salen a formarse afuera en cirugía oncológica y en oncología médica también. Hay los últimos 20, 30 años una curva de aprendizaje importante. Yo creo que la escuela chilena es una escuela que en el fondo tiene buena formación de profesionales. El punto es que lamentablemente para los países en vías de desarrollo, toda la evolución en lo que respecta, por ejemplo, a fármacos mucho más precisos o como, por ejemplo, los tratamientos inmunomoduladores conocidos como la inmunoterapia o tratamientos en el fondo más dirigidos a mutaciones, son un poco las cosas que vienen en la vanguardia y que en el fondo el desafío va a ser cómo logramos que tratamientos que son más efectivos muchas veces y que no solamente efectivos en cuanto a tratar el cáncer, sino que también a que tienen un mejor perfilamiento de eventos adversos, son mucho más mejor tolerados, pero que lamentablemente son caros y de mucho tiempo de duración en la exposición, ¿cómo vamos a lograr que nuestra población tenga el alcance a ello? Por lo tanto, creo que al final es un equilibrio. O sea, si no tomamos carta en el asunto, esto lo saben, o sea, lo han dicho muchos oncólogos médicos en Chile y la ley del cáncer intenta, a través del esfuerzo nacional, ir a ese punto. Está claro de que si nos ocupamos solamente de ver cómo pagamos el costo de los medicamentos y no educamos a nuestra población, o nuestra población no toma carta en el asunto respecto de que es preocupante la obesidad infantil, es preocupante el alcoholismo en la adolescencia y el tabaquismo en la adolescencia, en el fondo vamos a estar parchando un problema de salud pública mucho mayor. Entonces, esto tiene que ser en el fondo un trabajo al mismo nivel de la atención primaria, que tiene que tener obligaciones, y de la atención de alta complejidad en los hospitales, que solucionan los problemas complejos. Bueno, doctor Ricardo Silva, muchas gracias por acompañarnos y conversar de este tema tan importante y también por recordar la importancia de los tratamientos y también del cuidado de la salud. Muchas gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien. Un gusto, un abrazo a todos. Chao. Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a ser parte. Donde nadie queda fuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. Yo le voy a abrir la cuenta al censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. En el marco de la celebración del Día de la Cocina Chilena, autoridades de gobierno se reunieron en La Vega Central, donde realizaron un análisis de los productos que registraron bajas según la última medición de la canasta básica de alimentos durante el mes de marzo. Lo vemos con TV5 de Linares. Durante el último mes, la canasta básica de alimentos experimentó su mayor caída mensual en una década, con una disminución del 1,8%. Este descenso, que situó el valor en 67.254 pesos, fue impulsado por una baja en productos como manzanas y papas. Las autoridades celebraron el Día de la Cocina Chilena en La Vega Central, destacando la tendencia a la baja en los precios de alimentos. Y la papa bajó después de haber tenido unos picos históricos, que incluso hubo situaciones complejas que sigue investigando la fiscalía correspondiente. Pero el gobierno y INDAP crearon un programa para apoyar productores de cultivos anuales, papas, cereales y, por cierto, las legumbres. La canasta básica de alimentos en el último mes tuvo una baja de un 1,8%. Esta es la baja más significativa desde que la canasta básica se mide desde hace más de 10 años y por lo tanto esta es una muy buena noticia para las familias. Ya este año va un acumulado de baja en la canasta básica de 2,4%.
Los ministros atribuyeron esta disminución a las políticas gubernamentales de apoyo a la agricultura y destacaron su impacto positivo en la vida de las familias. Vamos mirando una tendencia que se va repitiendo mes a mes, por lo tanto reafirmamos el trabajo responsable que ha estado haciendo el gobierno respecto de contener la inflación, estabilizar la economía y propender entonces al crecimiento. Así es que ojalá las familias reciban esta buena noticia en sus casas y en sus mesas. En el marco de la cocina chilena tenemos que recuperar nuestras tradiciones, volver a esas recetas antiguas, porque no solo son saludables, sino que muchas veces relevan también el valor de la producción nacional, de todas las campesinas y campesinos de nuestro país. Es una muy buena noticia saber que la canasta básica ha bajado su valor. Y eso se explica porque 46 productos están costando menos que hace algún tiempo atrás. Y eso es concordante con la baja de la inflación que está teniendo el país. De tal manera que es una muy buena noticia, ya que los sectores más vulnerables tienen más poder adquisitivo para poder comprar productos alimentarios para llevar a sus hogares. En la oportunidad, las autoridades señalaron el monitoreo continuo de la canasta básica e invitaron a aprovechar esta tendencia para cocinar de manera saludable y evitar el desperdicio de alimentos. Y esta ha sido la revisión de las noticias de esta jornada. La información de las regiones la puede encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Portavoz Noticias. Hasta luego. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.